Vamos a continuar, vamos a platicar el día de hoy con Karen Berg. Ella es la líder espiritual más importante dentro del linaje de la Cábala, que fue creada en 1922 allá en Jerusalén. Y también nos acompaña Yigal Kovnovsky, él es maestro de Cábala. Y bueno, pues el término de Cábala de repente nos hace pensar en prosperidad, en paz, en bienestar, pero también de repente por ahí tenemos otras acepciones que a lo mejor no son bien comprendidas y por eso ellos están aquí para platicar con nosotros. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por tenernos. Yigal, platícanos, ¿qué es exactamente la Cábala? Kabbalah no es una religión, es un conocimiento milenario y realmente es un conocimiento que cada ser humano puede usar para poder recibir. Kabbalah significa en arameo recibir y realmente recibir más allá de lo que nuestros 5 sentidos a veces nos están limitando, realmente recibir esta plenitud verdadera. Y de verdad es un increíble privilegio tener aquí a mi maestra, a Karen, que por supuesto tiene un mensaje muy importante, como en México, creo que también en toda Latinoamérica, en el mundo, traer más de todas las bendiciones y plenitud a la vida de la gente. Karen, bienvenida a México, gracias por estar aquí y en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Karen, ¿realmente a través de la Cábala es posible tener un mundo mejor? Obviamente yo creo que sí. De otra forma, no sería parte de ello. La idea, como dijo Yigal, es que la palabra Kabbalah significa recibir plenitud. Y creo que mucha de la gente en el mundo el día de hoy se siente al opuesto, siente lo opuesto. Y de alguna manera, esto es porque, como yo opino, es porque el mundo está teniendo más despertares espirituales. Y no puedo creer que la gente crea que nada más vino para nacer, reproducirse y morir. No pueden creer que ese es el propósito. Y gente de todos lados, sobre todo con tanta turbulencia y tanto caos, está presionando y presionando. Y se nos está forzando a despertar y a tener más este entendimiento de que la única forma en la que podemos sentir la plenitud es saber en dónde estamos y si existe un propósito para que estemos aquí. Kabbalah nos enseña y ayuda a la gente a entender el entorno en el que crecieron y el propósito por el que nacieron e incluso quizá la razón por la que están en este planeta. Esto suena de alguna forma extraordinario cuando lo escuchamos, pero ¿cómo controlamos todo este tipo de sensaciones, de sentimientos, en un mundo en el que nos encontramos también con muchísimas religiones, con sectas, con muchísimos pensamientos, con muchísimas opiniones que nos conllevan incluso a veces a no saber hacia dónde dirigirnos y que al final de cuentas no encontramos esta sensación o esta sensibilidad de la que hablas? Correcto. Y esa es exactamente la razón por la que vamos a dar esta conferencia sobre espiritualidad global. Cuando hablo de espiritualidad global, es como cuando tenemos nuestra mano y cada dedo tiene una función específica. Actúa de formas distintas, pero en conjunto crean la habilidad de sostener algo. Nosotros decimos que cada religión, cada grupo espiritual y cada lugar tiene un lugar. Y la variedad de religiones son como un hermoso jardín que fue creado para el mundo. Y si pudiéramos encontrar una forma, casi como un tanque de pensamiento, un lugar en donde pudiéramos pensar en cómo unir todas estas ideas para crear una unidad en donde se respeten las diferencias de todos y en esa diferencia encontremos la forma de cambiar el mundo para mejor. Las raíces son muy profundas, las que tenemos hoy en día. La razón en la que crece un árbol es porque una sola raíz permite que crezcan y crezcan otros. Y en un jardín, todas las raíces se unen para hacer una sola. Y aunque estén superficiales y cada
cada árbol sea distinto, tienen esta unidad. La naturaleza es sabia. Cuando tú pones este ejemplo, podría decir que la naturaleza realmente es sabia y trabaja de manera conjunta y hace generar precisamente este fortalecimiento. Así esas raíces se fortalecen y hacen un árbol fuerte. Pero lo que sucede a veces entre los seres humanos no es exactamente igual. Y eso es desafortunado porque entonces nos hace vivir en un caos en el que, por ejemplo, actualmente estamos, no solamente como seres individuales, sino a nivel mundial. ¿Qué nos dices? Yo veo el mundo como un elefante enorme que está brincando y que está diciendo sobre una casa y dice, o cambian o fortalecen lo que está debajo o se va a caer todo. Hoy nosotros creemos que la espiritualidad, lo que sea espiritual, tiene en su paralelo una parte opuesta de oscuridad. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy en día es porque estamos viendo que debe venir un cambio. Hace 20 años no existía la medicina alternativa, no había electricidad. Estamos evolucionando y la gente está teniendo más y más consciente. Hoy escucho algo maravilloso, que hay telenovelas sobre Jesús y sobre Moisés. Hace 10 años jamás habríamos visto esto. Hoy en día existe, porque la gente está en búsqueda. En sus mentes y en sus corazones quieren abrirse para saber que hay algo más. Y están buscando cómo encontrarlo. Y para eso estoy aquí. Para decir que solamente a través de las enseñanzas espirituales podemos encontrar una forma de unirnos y encontrar la dignidad humana. No queremos cambiar a nadie. ¿Por qué? Simplemente queremos unirnos con alguien que a lo mejor sea distinto, pero que es igual de hermoso. ¿Qué nos hace mejor como seres humanos? ¿Qué conlleva a que de alguna manera seamos o podamos ser diferentes en un ámbito en el que prácticamente nos han enseñado que todos somos iguales, pero no todos actuamos igual? Sí, correcto. Todos nosotros, desafortunadamente, nos han enseñado que vivimos para nosotros, porque es mi casa, mi familia, mis amigos. Y muy pocos de nosotros hemos aprendido a convertir el yo en nosotros. Esta idea de voltear hacia afuera. Allí es en donde vamos a encontrar nuestra plenitud. Si comes con muchos amigos y no lo disfrutas, no sé, a lo mejor te reuniste y dijiste, bueno, pues no lo disfruté. Pero si en esa misma comida empiezas a hablar de cosas con tus amigos, de, no sé, hacer algún centro comunitario, hacer algo por los demás, por los niños pobres, reunirse para hacer algo más allá de ustedes mismos, vas a recordar esa comida, porque no nada más va a ser para ti. Eso es lo que estamos diciendo. Que la gente voltee un poco, ni siquiera demasiado, un poco, para que se vuelvan parte de ese nosotros, de esa unidad. Porque el yo está cerrado. El nosotros es algo abierto. Entonces quisiéramos lograr esto. Esto que dices, Karen, me recuerda mucho este asunto de este estudio psicológico de la ventana de Johari, en el que nos habla que el ser humano tiene 4 aspectos. Uno en el que conoce sus propios defectos, en el que, en el apartado 2, en el que hay gente que conoce nuestros defectos y que nosotros sabemos que tenemos esos defectos. El apartado 3, en donde hay gente que sabe que tenemos esos defectos y nosotros los queremos desconocer. Y el apartado 4, en el que prácticamente nosotros desconocemos todos nuestros defectos. Y yo te pregunto en este sentido, ¿en qué etapa nos ayuda, por ejemplo, la Cábala para poder conocernos a nosotros mismos, para poder brincar de este asunto de tolerancia y de reconocimiento de lo que somos y lo que no somos y lo que no podemos ser? Primero que nada, las enseñanzas de la Kabbalah
Desde el inicio, de hecho, la mayoría de nosotros no sabemos por qué estamos aquí. No sabemos por qué hacemos el trabajo que hacemos. A veces disfrutamos nuestro trabajo. Hay gente que está bendecida y trabaja en lo que aman y lo disfrutan, y ya no es como un trabajo. La Kabbalah comienza con las raíces. ¿Por qué estás en la posición en la que te encuentras? Y ese es el inicio de todo. ¿Por qué una persona se dedica a hacer lo que hace? ¿Son felices haciéndolo o no son felices y por qué? Es una filosofía de decir, creemos que no existen diferencias. La ley de la conservación de la energía dice que nada perdemos en términos de energía, nada se pierde. La cuestión es cómo logramos que eso suceda. Y la forma en la que podemos aprender a tener esa luz en nuestra vida, cómo trabajar dentro de nosotros. Esa es la esencia de la enseñanza de la Kabbalah. Entonces, si no tuviéramos defectos, estuviéramos allá arriba. Necesitamos defectos para poder cambiar. Tenemos defectos para poder aprender. Y los tenemos para poder acercarnos cada vez más a nuestro común denominador, que esa divinidad, esa luz que está dentro de todos los seres humanos, aunque seamos distintos. Yigal, tú eres maestro de Cábala. ¿Cómo de alguna manera tú puedes transmitir a la gente que se acerca contigo y que no conoce el Cábala? ¿Cómo tienes que hacerlo sentir para que de alguna manera encuentre todo esto, todas esas enseñanzas, todo este apartado tan especial en el cual de alguna manera se tiene que encontrar a sí mismo, por ejemplo? Primero, hay que mencionar que en los últimos 40 años Karen y Rav Berg desarrollaron todo un sistema de enseñanza. Quiere decir que cuando viene una persona a estudiar, entonces definitivamente hay una introducción, una forma venir y recibir quizás ciertas bases, donde nosotros siempre empezamos estas clases con una idea: no creer. No me creen, no acepten lo que estamos diciendo aquí, nada más porque les parece hasta. La enseñanza, creo que principal, como primer paso, es entender que Kabbalah es algo práctico, que hay que aplicarlo en nuestra vida prácticamente día a día, donde yo tengo que entender que mi único enemigo, si se puede decirlo así, no es la persona que me molesta afuera o la situación que me está haciendo sentir víctima, pero realmente esta sensación interna que sí está en mi poder de transformar. Y yo creo que cuando las personas, regresando a sus casas, a sus vidas, empiezan a aplicarlo, vivirlo, tratarlo, ahí está, ahí va a haber la mejor respuesta. No tratamos de convencer o decir que es la única verdad, tienes que aceptarlo. Al contrario, trata, funciona, bien. Y a través de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Karen Berg, líder espiritual de la Cábala, y con el maestro de Cábala, Yigal Kovnovsky, justo sobre pues esta transformación que tenemos que tener, sobre este espacio importante que debemos hacer a nivel espiritual para hacer una conexión y de alguna manera cambiar nuestra visión, nuestra actitud. Y yo te pregunto, Karen, nosotros somos la consecuencia de nuestros propios actos, de alguna forma. Nosotros somos consecuencia de estos pensamientos que volvemos acciones. Pero estas acciones que desafortunadamente hacemos o tenemos, ¿cómo nos afecta nuestra vida espiritual? Nosotros creemos que la energía divina es bondad, que no existe negatividad en la energía divina. Y lo que le pasa al ser humano son los resultados de sus acciones. Por ejemplo, toda la negatividad que vemos en el mundo es por nuestra propia avaricia, nuestra forma de actuar con respecto a los otros. Por ejemplo, si no podemos tomar agua, si el agua no es potable,
es porque los océanos han estado contaminados por derrames de petróleo, etcétera, y nosotros hemos llevado el petróleo al agua. Si no podemos respirar el aire porque hay tanta contaminación, la luz no la creó, fuimos nosotros. Entonces, nuestras acciones a nivel acumulado han creado los problemas en el medio ambiente, porque no existe la negatividad en la luz, pero nosotros con nuestras acciones de alguna manera creamos cosas en nuestra vida y luego preguntamos, ¿cómo pasó esto? A veces decimos, bueno, pero si soy tan buen ser humano y hago tantas cosas, ¿cómo pudo haberme ocurrido eso en mi vida? Y la respuesta a algo a eso básicamente es que normalmente hay dos razones. Una, porque hay algo que debes aprender de esa situación, y la segunda es porque estás pagando alguna otra cosa. Si alguien llega y me roba en mi casa, se lleva mi dinero, entonces debiera decir, bueno, pues gracias, porque al menos tengo mi salud, mi vida. Esa es la idea. Nuestros pensamientos solamente van en una sola dirección. Y todo lo que pasa en mi vida, que sea realmente negativo, de alguna manera es algo que me va a hacer crecer o que necesito vivirlo para purificar o limpiar algo que yo ya hice y que va a ser más positivo para mí al final de cuentas. Esto que dices, Karen, es como la ley de acción y la reacción que en la física funciona. En la vida o las relaciones humanas, en la vida espiritual, siempre debe de funcionar así. Es decir, cuando alguien hace el bien, podría esperar que el universo le compense con el bien. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Hablas de que de alguna manera nos ayuda a crecer, pero ¿cómo comprender efectivamente que esta acción nos está ayudando a crecer y no está siendo contraproducente? Su pregunta es, ¿cómo es que tantas personas buenas, digamos, tienen enfermedades y divorcios y pérdidas de alguna manera? Porque dicen, ¿cómo es que alguien, si hace cosas buenas, cómo pueden ser responsables de las cosas negativas? Yo digo que nosotros nunca podemos saber. Yo he conocido mucha gente que ha pasado por divorcios, por ejemplo, y de alguna manera terminan con otra pareja mejor, en lugar de estar atorados ahí en donde habrían tenido otros resultados. Entonces no hay forma en la que uno podría saber verdaderamente qué es negativo. Seguramente conoces gente que se enferma y cuando mejoran son mejores personas que antes. Y sí, a veces vemos en la vida gente que es muy buena y sus vidas pues están en desorden, son un desorden. Nosotros creemos en la reencarnación, entonces yo no sé si esa persona trae un tipo de karma en esta reencarnación o qué es lo que tiene que vivir o que tuvo haber hecho para estar en donde está. Pero si viéramos su vida, quizá podríamos encontrar algunas luces en el túnel para que sepa por qué se encuentra en esa situación. Eso sí lo podemos hacer. En esto, Karen, me llama la atención, es decir, ¿por qué la gente le tiene que pasar una desgracia o tiene que vivir un desfortunio para entonces tener que entender y darse la oportunidad? Nos dices, hay gente que después de una enfermedad, entonces de alguna forma aprecia la vida, pero ¿por qué tenemos que vivir algo tan desgastante para poder entender el significado de una vida o el significado de una existencia? There's an expression. It says after somebody dies, we appreciate them. Alguien se muere, pues It's our human nature that says, I wake up in the morning. I don't say, wow, what a miracle. No decimos, I get up and I can see milagro. and I can hear and I can walk and I can puedo talk. caminar, It's not a puedo miracle. hablar. No lo vemos como un milagro hasta que nos duele el brazo y ya no lo podemos usar. The appreciation, unfortunately, La pierna. happens Desafortunadamente, el agradecimiento nos llega a los seres humanos después de que hay un grito en donde te dicen, mira la belleza que tenía y en un segundo But that's the way we are. If Pero you look at a picture, si vemos una foto, you say, oh my God, that's dices, such a beautiful painting.
qué pintura tan hermosa. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Dios mío, gracias porque tengo los ojos para ver lo que quieres que vea? La mayoría de la gente no piensa así. Esa conciencia es lo que ocurre cuando empiezas a pasar por alguna especie de espiritualidad, cuando empiezas a aprender cosas y agradecer las cosas o apreciarlas de una forma distinta. Hablar de reencarnación no es hablar de un aspecto de egoísta por parte del ser humano, de protagonismo, de pensar que de alguna u otra manera tengo que regresar a continuar otro tipo de vida cuando ya se supone vivimos una y la vivimos bien o mal, pero de alguna forma ya se vivió, y reencarnar en algo o en alguien. La ley de la conservación de energía dice que cada uno de nosotros, y hablo a partir de lo que yo enseño, todos tenemos una chispa del Creador dentro de nosotros. Esa parte, esa chispa nunca muere, simplemente se transforma en algo más. Y a veces eso significa regresar a la luz, y a veces transmuta en algo que necesitamos completar a este nivel y que no lo hicimos en la vida pasada. Si hubo algo que no completamos en este nivel, regresamos a completarlo. A veces regresamos a un lugar en el que realmente tenemos que crecer. A lo mejor no estamos en el mejor lugar del mundo, sino debemos entender que si tenemos las cosas que se supone que tenemos que ver, creemos que tenemos la oportunidad de poder cambiar a través de nuestras vidas, y que la vida no es el fin mismo, o que esta vida no es el final, porque continúa. Bien, permíteme, Karen, vamos a hacer una pausa. Yigal, permíteme, vamos a hacer una pausa y regresamos. Antes, rapidísimo, les comento que tenemos pases dobles y triples para Espiritualidad Global con Karen Berg, que se va a presentar el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde. Y las personas que quieran asistir a este evento, el domingo 2 de abril, que se va a realizar en el Pepsi Center del World Trade Center, tienen que mandar un correo, tienen que ser en este momento de los primeros en mandarnos un correo a promoción@gym.com.mx y les diremos cómo y cuándo pueden recoger sus pases. Les repito el correo, promoción@gym.com.mx, y si quieres llevarte uno de estos pases que tenemos para asistir el próximo domingo 2 de abril a la presentación que hará justamente Karen Berg. Tenemos permiso de autorización DGRTC 0459-17. Vamos a hablar. Estamos de regreso a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Platicando con Karen Berg, líder espiritual de Kabbalah, y también está con nosotros Yigal Kovnovsky, él es maestro de Kabbalah. Karen, ¿por qué hay gente que le gusta vivir en dolor constante? ¿Por qué hay gente que le gusta vivir en dolor constante? Hay una persona que se levanta todos los días y dice, ay, hoy va a ser un día terrible y no sé qué hacer con mi vida, no tengo a nadie cerca, nadie me quiere. Entonces, este tipo de personas pues deprime a la gente. Y también hay gente que está incluso en dolor físico. Y la razón posiblemente por la que se encuentran en esa situación es porque eso les permite o no les permite la oportunidad de cambiar. Porque nadie más puede cambiar a otra persona. Ellos mismos deben encontrar ese lugar en su vida en donde digan, suficiente, ya no puedo vivir así. Cuando alguien tiene una adicción, por ejemplo, la única forma en la que los puedes ayudar es cuando ya se rompe por completo, cuando ya no hay nada más para ellos y cuando dicen, tengo un problema. Ese es el momento en el que pueden cambiar una adicción o alguna otra condición. Igual cuando alguien constantemente ve que el vaso está medio vacío. Solamente cuando algo les ocurre o ellos llegan a un lugar en donde dicen, suficiente. Me despierto todas las mañanas y brilla el sol. A lo mejor debo tratar de verlo, pero eso debe venir desde adentro. Lo único que podemos hacer nosotros por alguien así es darles la oportunidad de que aprendan algo
o de que puedan ser distintos y a lo mejor a través de eso ellos pueden cambiar por sí mismos. Pero nosotros no podemos forzar el cambio. Decimos que el Creador, cuando quiere dar de su luz, si la persona se mueve, ni siquiera, si la persona no se mueve, no hace algo, la luz no puede forzarla. Por eso nosotros no podemos forzar a nadie. Podemos simplemente darles la oportunidad y dejar que ellos hagan lo que quieran con esa oportunidad. Esto que mencionas es una adicción al dolor, es un pensamiento, es un estado, es una forma de vivir o es un karma. Hay todo tipo o varios tipos de dolores. Existe el físico, el mental, el emocional. Y creo que mucho de este dolor puede venir de sentir que no mereces nada mejor. A lo mejor los padres de esta persona lo abandonaron o lo trataron como si no fuera nada y no encontró nada o una dirección para su vida. A lo mejor no pudo esa persona encontrar algo a que aferrarse. Todo eso es parte de estar en un lugar en el que a lo mejor a esa persona le pasó algo en otra vida. A lo mejor esa persona abandonó a alguien más en otra vida y por eso esa situación le pasó. Y por eso ahora tiene que sentir eso. No estoy diciendo que sea esa la verdad, pero quizá podría ser. El masoquismo, hay gente que le gusta el masoquismo. Yo creo que también eso es algo que tiene que ver con la gente que no cree o que ni siquiera piense que existe una divinidad. Ser feliz es nuestra decisión, nuestra elección. Sí, esa es nuestra decisión. No me gusta todo lo que me pasa en mi vida, pero sí sé que si lo que hago en mi vida es para mi beneficio y yo beneficio a otros, puedo encontrar la plenitud. Y si me atoro nada más en la negatividad, en lo que me pasa, en lo negativo, y si nada más vivo para mí, no puedo convertirme en alguien que comparta y por lo tanto no puedo tener plenitud. Para terminar, Karen, ¿nuestra felicidad se debe repartir o se debe compartir? Hay todo tipo de felicidad. Existe la felicidad de simplemente estar en un barco en medio del mar y ver la naturaleza y apreciarla, y es una forma de felicidad. Y es mucho mejor si la compartes con alguien. Y también existe la felicidad de saber que tú estás haciendo tu parte para sentirte bien en tu vida. Tienes amigos cerca que les ayudas y compartes, eso también es felicidad. Y si estás con una pareja que compartes cosas con ellos, también es felicidad. Hay muchos tipos de felicidad y de muchas otras cosas. La gente decide en el momento en el que están qué es lo que representa esa felicidad para ellos. Karen, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Karen Berg, la líder espiritual más importante dentro del linaje de la Cábala, creado en 1922 en Jerusalén. Yigal, gracias por haber acompañado aquí a Karen y a nosotros. Y gracias a todos ustedes.